decirles. Bueno, buenos días. Qué gusto verlos. Bueno, al fin llegamos a la tercera parte del mensaje. Obediencia efectiva que edifica a los hermanos. Hemos hablado que la obediencia verdadera es aquella que nos lleva a hacer obras, a hacer cosas por el bien de los demás. Y es que estamos viendo puntos que son de vital importancia para la comunión con los hermanos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El hablar, la acción de hablar, es una característica que hace distinguirse al hombre del resto de la creación. Así como hablar distingue a Dios del resto de ídolos o de supuestos dioses. Si ustedes van al Salmo 115, donde hace una comparación entre Dios y los ídolos, verán que en el Salmo 115, en dos ocasiones, ustedes van a escuchar esto. En el versículo 5 van a escuchar esto, que los ídolos tienen boca, mas no hablan. Y en el versículo 7 van a escuchar que ellos no hablan con su garganta. Hace el énfasis del hablar como una característica que diferencia a Dios de los ídolos. Pero Dios no solamente ha hablado, sino que también todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido o se cumplirá. Eso es lo que lo hace ser Dios. Y la Escritura da una tremenda importancia a las palabras. Tremenda importancia. De hecho, Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta eso llega la importancia de las palabras en la Escritura. Y entendiendo esto, yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros contamos un chiste o nos reímos de un chiste que involucra, por ejemplo, la infidelidad? Cuando por la infidelidad hay hogares destruidos, niños desubicados por el pecado de inmoralidad de uno de sus padres o por los dos. ¿Cómo es que decimos chistes de doble sentido? ¿Cómo nos atrevemos a decir o contar chistes de doble sentido o aún reírnos de un chiste que tiene un doble sentido? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso es lo que la Biblia dice. Y yo tengo que repetírselos. Hoy, ¿verdad? La sagacidad del que roba, la infidelidad, el doble sentido son motivos de risa. Pero esto es lo que caracteriza a una persona que no ha nacido de nuevo. A veces yo he tenido que llegar a mi casa y pedir perdón porque dije algo que no fue santo, o me reí de algo que no fue santo, o no paré una conversación que no era santa. He tenido que pedir perdón por eso. ¿No han oído esto ustedes? ¿No lo han escuchado? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, la Biblia no dice estas cosas porque son bonitas. La Biblia dice estas cosas porque nos está advirtiendo de lo que nos lleva. Así es que una palabra, una mala conversación, oigan esto, una sola palabra, una mala conversación puede destruir una vida. A mí me pasó a los 14 años. Una conversación con un compañero destruyó mi inocencia, destruyó mi vida por completo en esa área. Una conversación, sentados a la orilla,
de una cancha de básquet. Esto es terrible, ¿verdad? Y hoy vamos a ir a un texto en Efesios 4:29 y vamos a ver lo que Dios quiere decirnos. Y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer el texto en el cual vamos a basar la predicación hoy. Efesios 4:29, para que los quieran ver ahí en sus Biblias y seguirlo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Señor, cuánta importancia le das tú al hablar. Por el hablar seremos justificados y por el hablar seremos condenados. Dios, haznos conscientes de esta realidad hoy con tu palabra y llévanos a tener bocas santas y oídos santos que no permiten escuchar nada incorrecto. Padre, por favor, tú quieres que seamos como Cristo y de verdad tú nos ordenas que así como Cristo fue santo, nosotros seamos santos como Él. Y esto implica lo que hablamos y lo que escuchamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre hemos visto, Pablo empieza con lo negativo. Y aquí lo que Pablo exhorta es que el creyente debe abandonar las palabras que destruyen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida en griego es sapros. Sapros. Y sapros significa mala, corrompida, dañina, perjudicial, carente de valor, inútil, grosera, obscena, ofensiva. Claro, el mundo tiene sus definiciones de estas palabras y esas definiciones son más políticas, más según ellos, ¿verdad? Y le ponen nombres más suaves a estas aberraciones. Y por eso a veces escuchamos, no, pues es para añadirle picante a la conversación. No, es para añadir algo de pimienta a la conversación, para añadirle picardía. Decía Martin Lloyd Jones esto, ¿verdad? Es una locura en lo que caemos. Es una locura como cuando tratamos de justificar y de disimular lo que es incorrecto. Ninguna mala conversación procede de tu boca, podríamos decir este versículo también. Ninguna mala conversación. Esta palabra sapros es la palabra que usa Jesús para calificar la fruta, la calidad de la fruta o el estado de la fruta de un árbol malo. ¿Se acuerdan? Ahí Mateo 7, que dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos sapros, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y para hablar del fruto malo, Jesús usa el sapros. Lo que sale de nuestra boca produce tanta edificación o produce tanta destrucción. Que el apóstol, esto es tan importante, que el apóstol toque el tema del hablar en 3 ocasiones más en los versículos que siguen de este pasaje. En el 4:31 de Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En el 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, ni en chiste, agrego yo.
como conviene a santos. Y el 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen a santos. Acuérdense que esta carta está escrita ¿a quiénes? A los santos de Éfeso, a los santos, ¿verdad? Y Santiago nos recuerda algo que es, wow, da temor. Santiago dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Eso es lo que Santiago dice de la lengua. Eso es lo que la palabra de Dios dice de la lengua. El poder de una lengua dominada por Satanás es un fuego destructivo imparable. Imparable. Una simple conversacioncita después de la predicación criticando, o esa simple conversación es un fuego que usted no se puede imaginar dónde puede terminar. Así de simple, así de sencillo. Llámenlo como lo llamen, ¿verdad? Y la Escritura nos recuerda que nuestras palabras solo ponen en evidencia lo que abunda en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Lucas 6. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, una terapia de comunicación, una terapia para hablar mejor, no ayuda en nada, porque el problema no está en la lengua, el problema está en el corazón. Y eso solo Dios lo puede transformar. Pero qué combinacioncita, ¿verdad? ¿Qué combinación? Las palabras que salen de un corazón malo llegan a la boca y ahí el infierno adereza esas palabras, le mete llama, le mete pimienta, le mete chile para hacerlas destructivas como no nos imaginamos. ¿Cuánto cuidado? ¿En qué peligro estamos? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Y ahí se produce una destrucción abrasadora. Así que, como dice el pastor MacArthur, incluso un desliz de la lengua tiene el potencial completo de todo el mal del infierno. Ninguna infracción contra la santidad de Dios, por consiguiente, es una cosa de broma. Y cada persona finalmente dará cuenta de cada indiscreción. Con razón tiene un poder tan destructivo la lengua. Con razón atrae tanta condenación al hombre. Y con razón el apóstol da este mandamiento: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras equivocadas no nacen o se originan en un problema interpersonal. No. Las palabras no se originan en un enojo con una persona. Las palabras se originan en un corazón malo. Y hay algo aún más triste. Hay algo aún más triste. Esto no se puede cambiar. Esto nadie lo puede cambiar.
Porque lo que la persona habla es corrompido, porque su corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. No se puede cambiar, como les decía, con una terapia o con tratamiento. No se puede cambiar. No se puede hacer así. Y además, lo que sale del corazón, dijimos, es incendiado por Satanás, porque Primera de Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Cada persona que no se ha convertido a Cristo hoy está bajo la influencia de Satanás. Cada persona está bajo la influencia de Satanás. Y bueno, ¿verdad? A veces las personas pues son educadas, a veces las personas hablan muy bonito, ¿verdad? Los incrédulos. Pero solo deja que la persona hable con libertad, ¿verdad? Solo deja que él hable lo que quiera, ¿verdad? Y será algo espantoso. Y a veces aprovechamos las palabras para hacer una exhibición de lo que queremos que la gente piense de nosotros, ¿verdad? Y nos cuidamos, y los incrédulos se cuidan de tener una buena presentación con lo que hablan, porque están muy interesados en que pensemos bien de ellos. Pero solamente espera un momento en que esta persona que se presenta con un hablar tan educado, tan político, tan, no sé, solo déjalo que tenga que enfrentar una situación en un momento, llamo yo, desprotegido, en un momento inesperado, y ahí en sus palabras podrás ver en HD lo que hay en su corazón. Solo tengo un problema con una persona incrédula y déjala hablar, y ahí vas a ver en pantalla gigante lo que hay en el corazón de esa persona. Es muy sencillo, es muy sencillo. Así que por más hipocresía, por más que trate de ocultar el verdadero corazón, solo espera, porque esto inevitablemente pasará. A la mínima que se enoje, a la mínima que tenga un problema, saldrá todo lo que hay en su corazón. Y esto es tan claro, es tan cierto y es tan verdadero que el juicio será determinado por la forma de hablar. ¿Ustedes saben que habrá un juicio? ¿Que estamos esperando un juicio? Dice Mateo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Saben por qué es esto? Porque es muy sencillo. Tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Así de sencillo, así de simple. Y estas palabras corrompidas son las que usan los falsos maestros para atraer y desviar a las personas de la verdad. Oiga lo que dice 2 de Pedro 2. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermanos, esto no se arregla con psicología. Esto no se arregla con un psicoanálisis, ni con terapia, ni con coaching, ni con un curso de liderazgo. No. Esto no se puede arreglar con eso. Ni el esfuerzo humano que dice, antes de hablar, respire profundo y cuente hasta 10. Olvídelo. Cuando la ira viene, no hay 10, ni punto 5, ni punto 1. Sale todo. Porque así somos.
No, 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 ¿qué cuento de respire? No existe eso. No es así como se soluciona el asunto, ¿verdad? Solo Dios lo puede lograr a través del Evangelio que salva y cambia el corazón. No hay otra forma. El punto número 2 es que el creyente debe llenar su boca con palabras que construyen. El apóstol dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Acuérdense, este sino es un contraste. Esto implica un claro contraste entre la palabra corrompida con la palabra que es buena. Pero vamos a ver hasta dónde llega ese contraste, ¿verdad? Este contraste no es solamente que las palabras buenas son, buenos días, señora, ¿cómo está? Qué gusto, ¿le puedo servir en algo? No, esas no son palabras buenas. Cuando el joven rico fue a Cristo y le dijo, maestro bueno, ¿qué respondió Jesús? Solo hay uno bueno, Dios. No hay dos buenos en la creación, solo hay uno bueno, Dios, le dijo Cristo al joven rico. Si solo Dios es bueno y si Cristo es Dios, entonces concluyo que las únicas palabras buenas son las de Cristo. Va mucho más allá, ¿verdad? Cristo es el maestro. Y allá en Isaías, profetizando Isaías acerca de lo que iba a decir el Mesías, ¿verdad? Y él, allá en el capítulo 50, el profeta pone a hablar a Cristo, ¿verdad? Y ahí Cristo hace esta oración: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzadas. Las palabras de Cristo son las que sirven para el que está cansado, ¿verdad? Las únicas palabras que pueden ayudar a una persona son las que vienen de Cristo. Y si de verdad yo anhelo que mis palabras sean de bendición para las personas, pues debo hablar solo sus palabras. Eso es lo que debo hablar, ¿verdad? Solo el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, fue el que sufrió, pasó por situaciones terribles. Ustedes saben, desde que nació hasta que murió en una cruz, y todo lo pasó con gozo. Por eso sus palabras son las únicas que tienen autoridad para dar vida, para beneficiar a otros, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y son vida, decía Jesús en Juan 6. Solo el Evangelio, solo sus palabras tienen poder para edificar. Y mis razonamientos, y mucho menos mis filosofías de la vida, tienen la capacidad de ayudar a alguien. Cuando yo voy a hablar con una persona y empiezo a darle buenos consejos, bonitos consejos, y le cuento lo que yo he vivido y sigo hablando de mí, de mis consejos, eso no ayuda a nadie. Eso no ayuda a nadie. Lo que ayuda a la gente es que yo vaya con las palabras de Cristo. Lo que ayuda a la gente es que yo vaya y le pueda recordar a Cristo, a la persona, en lo que está viviendo. No hay otra palabra buena. No, y llegamos y a veces duramos 15 minutos hablando de mis razonamientos y no he mencionado un solo versículo, y mucho menos le he llevado el Evangelio. ¿Qué es esto? Esas no son palabras buenas. No son palabras que ayudan a nadie, ¿verdad? No son palabras que producen vida. Y con razón el salmista decía: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es la palabra de Dios la que consuela en la aflicción. Es la palabra de Dios la que vivifica.
No es filosofía de hombres, no son dichos bonitos ni palabras bonitas, es la palabra de Dios. Y a veces pensamos que cuando vamos a ayudar a un hermano en Cristo, mejor uso 2 horas hablando que decirle un versículo, porque pienso, es que el versículo no dice mucho. Llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto. No, ¿verdad? No, el salmista decía, acuérdate de tu palabra a tu siervo, ¿verdad? Y otra vez el apóstol Pablo nos lleva de los negativos a los positivos, a lo bueno, a lo que beneficia a los demás. Este ha sido todo el argumento de este segmento de la epístola a los Efesios. Arrepentirnos de lo malo para llevarnos a hacer lo que es verdaderamente bueno. Y así vimos que el ladrón no solamente debe dejar de robar y trabajar para que tenga que comer, sino que debe dejar de robar, trabajar y compartir de su trabajo con los demás. Aquí no solamente tenemos que dejar la palabra corrompida, sino que tenemos que ir mucho más allá a usar las palabras de Cristo, la que sea buena, beneficiosa, y esa solo es la palabra de Dios. El creyente debe estar controlado de todo. Él tiene que tener control de lo que sale de su boca. Y debe de tener todo lo que no beneficia a su hermano. Y solo debe salir de su boca lo que lo beneficia, la palabra de Dios. Dice Proverbios 25-28 que como una ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin murallas es una ciudad expuesta. Entra todo lo que quiere entrar y sale todo lo que quiera salir. Así vivimos a veces, sin control. Y nos enojamos y despotricamos porque vivimos con un espíritu que no tiene rienda, no tiene control. En 1 Corintios 14 dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Un verdadero creyente tiene sujeto todo bajo su poder, bajo su dominio, por el poder del Espíritu Santo. Pero en una ciudad derribada sale todo lo que sale sin contemplamientos y entra todo lo que tiene que entrar. No hay problema. Así vive un incrédulo. Él se para al frente del televisor y deja entrar todo lo que sale del televisor. En ningún momento es capaz de, no, esto no. Esta película se para. Esta escena se brinca. Esta canción se quita. No, entra todo. Y así como Él le permite que entre todo, va al cine y no hay problema. Hay escenas equivocadas y se quedan en el cine. Entra todo. De esa misma manera sale todo. De igual, exactamente, ¿verdad? Un hombre que no domina su lengua es un hombre que pone en peligro su vida y la de los demás, sobre todo los más cercanos, los que dice que él más quiere, que son los que más afectan sus palabras, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón abre la boca, también es positivo. También es positivo, no solamente negativo, porque cuando su palabra mora en abundancia en nuestro corazón, entonces Dios va a hacer que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza, salga de mi boca. Porque la palabra mora en abundancia en mi corazón, ¿verdad? Y eso hace que yo hable cosas que son verdaderas, que son honestas, que son justas, que son puras, que son amables, que tienen buen nombre, que tienen virtud y que son dignas de alabanza. Y esa solo es la palabra de Dios que mora en mi corazón y que beneficia a los demás. Pablo le decía a los colosenses: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo de responder a cada uno. Colosenses 4:6. Y es que solo las palabras de Cristo poseen la sal que preserva de la podredumbre. Solo la palabra de Cristo.
tiene esa sal que preserva y que evita la corrupción y la podredumbre. Entonces, cuando Cristo mora en abundancia, su palabra mora en abundancia, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar la palabra, porque estamos llenos. Eso es lo que abunda y eso es lo que va a salir. Entonces no debemos entrenarnos para hablar, debemos entrenarnos para llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Tenemos que invertir tiempo, estudiarla, memorizarla, llenarnos de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia, yo no tengo que andar preocupándome de qué hablo, porque va a salir lo que hay en mi corazón. Y nosotros pasamos preocupados, esto, lo otro, tengo que cuidarme. No, abandones a estudiar la palabra. Saque tiempo para la palabra y esto cambiará. ¿Verdad? Este hombre cuando la palabra abunda en el corazón, este hombre ya no tendrá una conversación centrada en sí mismo tampoco, sino en aquel que llena su corazón. En aquel que llena el corazón. Esta persona ahora habla de Cristo. El evangelio está a flor de piel en su vida, está en la punta de su lengua siempre, presto para aplicarlo en una situación específica que un hermano vive. Cuando un hermano está en una situación difícil, lo que él necesita es recordar el evangelio, no una filosofía de cómo se sale adelante. Lo que él necesita es recordar a Cristo. Lo que él necesita es recordar su muerte. Necesita recordar su resurrección. Necesita recordar su nacimiento virginal. Necesita recordar quién es Cristo. Necesita recordar el evangelio y presentar el evangelio para la situación que la persona está viviendo. Esa es la palabra buena. Esa es la palabra que edifica. Porque esa palabra buena debe ser para la necesaria edificación, dice el texto. Y habla de que mi palabra coopere para construir algo en la vida de la persona. Y la frase agrega algo, la que sea necesaria para la edificación. Si no es necesaria para la edificación, tampoco sirve. Aunque yo diga un versículo. La Biblia de las Américas dice, sino la que sea buena para la necesidad del momento. Recuerden que en este capítulo 4 estamos hablando y Pablo insiste en la necesidad de que el pueblo de Cristo sea edificado. Y leímos en el 4:2 y lo estudiamos y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el 16 vuelve a repetir y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Verdad? Entonces, como les dije antes, si la palabra puede ser un buen versículo, pero si no es la que el amigo necesita, no funciona. Porque es la necesaria para la edificación, la necesaria para la situación, la necesaria para la necesidad del momento, dice la Biblia de las Américas. Y por eso es que Proverbios dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Entonces, esto nos lleva a entender algo muy importante. Si yo no conozco la verdadera situación o la verdadera necesidad de la persona, por más que trate de ayudar, no podré. Y a veces somos dados, ¿verdad? O sea, no sé, a veces llegamos a algún lado, a una persona que no conozco, o que la conozco de vista y está pasando por una situación difícil y le doy un abrazo y trato de decirle palabras de consuelo. O sea, ¿de qué sirve eso si yo no conozco ni lo que está pasando? Tal vez mis palabras hasta hagan más problema. ¿Por qué no guardamos silencio? ¿Saben por qué no? Por el orgullo. Tengo que decir algo. No me puedo quedar callado. ¿Qué va a pensar si no le digo nada? ¿Verdad?
hay muchas cosillas de esas, ¿verdad? Pero cuando yo trato de ayudar a una persona que no conozco, solo seré un egoísta que hablaré lo que yo pienso que él necesita. O peor aún, empezaré a repetirle como un loro lo que he escuchado por ahí o lo que he leído en algunos libros, pero que no es lo que necesita la persona. Y aquí hay una pregunta de esas que me encanta hacer. ¿Cuánto tiempo has gastado en compañerismo con la persona para conocerla y para conocer su situación? ¿Cuánto tiempo sacas en la iglesia para conocer a los hermanos? Para conocerlos. ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo fue su testimonio? ¿De dónde salió? ¿Cuánto tiempo sacas? ¿Cuánto tiempo sacas para escuchar el corazón de una persona? ¿O llega con un problema y ya tiene la solución? Sin escuchar. Santiago dice, por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cuánto tiempo has invertido oyendo y estudiando su palabra, la palabra de Dios, para aprender cómo debes aconsejar a una persona? ¿Cuánto tiempo has invertido para esto? ¿O crees que ya, porque lees un capítulo al día, tienes la habilidad y la sabiduría para aconsejar? ¿Cuánto tiempo inviertes, has invertido en tu vida cristiana, preparándote, estudiando para saber aconsejar a una persona? Entonces tenemos dos cosas aquí importantes. ¿Cuánto tiempo gasto yo estudiando la palabra? ¿Y cuánto tiempo gasto yo en compañerismo con mis hermanos en Cristo? Para poder ayudar algún día en que esté en una situación difícil. O no conozco a nadie. Nada más vengo y me voy. Y no dedico tiempo a conocer a nadie. Entre semana no invito a nadie a un café. No tengo compañerismo. Entonces, ¿cómo lo voy a poder ayudar cuando estén en problemas? ¿Cómo? No hay manera. El siervo sufriente de Isaías 50, decía también Jesús, es como si Jesús estuviera diciendo esto en Isaías, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo para convertirte en un discípulo? ¿O solo cuando te sobre el tiempo? Para verdaderamente tener oído de discípulo y tener boca de discípulo que pueda ayudar a las personas. Así es que es muy importante el compañerismo con la iglesia. Debo interesarme, debo tomar tiempo para escuchar a los hermanos. Si quiero tener palabras eficaces para ayudarlos en los momentos de necesidad, tenemos que tomar tiempo, ¿verdad? Dice Proverbios, que me encanta cómo habla Proverbios del hablar, y el 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de una persona sabia es medicina, ¿verdad? Esto demanda sabiduría, pero sobre todo un interés profundo por las personas, por conocerlas, por escucharlas, por ver y por entrenarse y estudiar la palabra de Dios, por llenarme de la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, para que cuando yo hable salga lo bueno, o sea, la palabra de Dios, no mis argumentos. Y punto número 3, el creyente logrará el beneficio para otros, por supuesto. Y termina el pasaje diciendo, a fin, con el propósito de dar gracia a los oyentes. Gracia es el resultado final, ¿verdad?
de la buena palabra de Cristo, dicha la necesidad específica en el momento específico que la persona está pasando. Eso es la palabra que trae gracia, ¿verdad? Y Branham habla de la gracia, habla de la gracia como un regalo y como una consecuencia necesaria de la buena voluntad genuina y benéfica que alguien ejerce sobre una persona. Es más, la Biblia de las Américas dice, cuando a fin de dar gracia a los oyentes, la Biblia de las Américas lo traduce para que imparta gracia a los que escuchan. La Nueva Versión Internacional dice, sea de bendición para quienes escuchan, ¿verdad? Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica tener mucho amor. Esto implica amar a los demás. Esto implica interesarme por los demás. Esto implica buscar tener ese acercamiento con los demás para poder impartir esta gracia que sea de bendición, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos a la persona y guiados por el Espíritu Santo, sabremos cómo aplicar el Evangelio a cada situación específica que una persona está viviendo. Es el Evangelio, es Cristo, es su obra la que podrá sacar a la persona adelante. Es Cristo, es su obra la que podrá cambiar el corazón de la persona. Es Cristo, es el Evangelio, es su obra la que puede hacer que un corazón malo se vuelva un corazón bueno. No son mis palabras y mucho menos mis argumentos. Entonces, el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a los colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que lo manifieste como debo hablar. Si el que escribió 13 libros del Nuevo Testamento necesitaba depender de Dios para saber cómo hablar, ¿cuánto nosotros? ¿Cuánto tiempo requiere esto? ¿Cuánto estudio? ¿Cuánto quemarse las pestañas? ¿Cuánto para poder ser vasos útiles en las manos del Señor que hablan palabras de Cristo que bendicen a las personas? Tenemos que depender de Cristo y de su palabra para hablar lo que es bueno, porque solo esto tendrá el poder para edificar y para dar bendición y gracia a los que oyen. Cito dos pasajes de Proverbios. Proverbios 25:11. Eso lo repito. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Y el 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hermanos, hablemos solo la palabra que sea buena, la palabra de Dios, que puede edificar y dar herencia a los santificados, decía Pablo. Solo la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Ninguna terapia tiene ese poder. Solo la palabra de Dios puede hacernos nacer de nuevo. Solo la palabra de Dios contiene palabras de vida eterna. Solo la palabra de Dios da entendimiento al sencillo. Solo la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Solo la palabra de Dios puede producir fe. Solo la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Solo la palabra de Dios es la que alegra el corazón abatido del hombre. Solo la palabra de Dios es la espada que el Espíritu Santo puede usar. Solo la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Es la que realiza todo aquello para lo cual Dios la envía. Y solo la palabra de Dios es sabiduría de Dios y poder de Dios. Solo la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Solo la palabra de Dios es la que es buena
para que nuestros hermanos sean edificados, los incrédulos sean convertidos y así podamos vivir gozosos, produciendo gracia a los que nos oyen. Vamos a orar. Señor, hoy es un buen día para darte gracias porque no nos dejaste al garete. No nos salvaste y nos dijiste, juéguensela como puedan. No, nos dejaste tu palabra escrita. Y en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, una vida piadosa. Es la palabra de Dios que fue inspirada por ti y que es útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, no necesitamos nada más. Señor, ayúdanos a entender que nuestras palabras y nuestros consejos no son suficientes. Que solo aquello que nace de tu palabra, que está basado en tu palabra, que está fundado en tu palabra, es lo que es bueno para que los hermanos puedan ser edificados. Permítenos, Dios, permítenos librarnos del egoísmo, que no nos permite prepararnos, estudiar tu palabra, pero tampoco nos permite sacar tiempo para compartir con los hermanos, para tener compañerismo con ellos, para conocerlos, para saber lo que están viviendo y poder aconsejar con tu palabra, con el Evangelio, de la manera correcta, cuando ellos lo necesiten. Señor, es un asunto de egoísmo, es un asunto de vivir para nosotros, lo que estorba para hacer bendición para otros. Por favor, permítenos morir a nosotros y permítenos llenarnos de tu palabra para poder dar gracia a los que nos oyen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.